Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de intercambiar conocimientos y las mejores prácticas en temas de recursos humanos. Mi nombre es Sebastián Trujillo. Yo soy el psicómetra encargado de la presentación de la plataforma de SciTech. Nosotros somos una plataforma orientada a profesionales de talento humano para temas netamente cuantitativos, mediciones de psicometría, medición de clima y cultura organizacional, temas de evaluación de desempeño. Y quisimos abrir este espacio para tocar temas netamente cualitativos que conjuntos se complementan muy bien en la vida diaria, tanto los datos cuantitativos como los testimonios cualitativos, pues son una de las herramientas más poderosas que tenemos los profesionales de talento humano en las organizaciones. Y el día de hoy tenemos un webinar maravilloso que nos acompaña una experta en el tema y quise poner este video inicialmente sobre el estrés y es porque diariamente todas las personas en su día a día, valga la redundancia, están sometidas a un estrés, están sometidas a esos niveles altos de cortisol, algunas personas más que otras, algunas personas en un nivel de intensidad más que otros, pero básicamente todos nos encontramos ante personas que tienen niveles de cortisol alto y esto se encuentra en las organizaciones. Entonces, la idea de este espacio es lograr obtener algunos conocimientos y estrategias que nos permitan, dentro de esa dinámica que ya se da de personas con niveles de estrés altos en nuestro alrededor, cuáles son las maneras de redirigir a esa persona a un sitio o cuáles son las mejores formas de preparar al líder de recursos humanos para eventualmente eh, ante ese encuentro. Entonces, bueno, quiero saludar el día de hoy a Natalia. Hola Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, entonces, por qué quisimos que Natalia diera esta charla? Y fue un reto para ella, porque Natalia es netamente clínica, entonces quisimos pasarla a un ámbito organizacional y fue todo un reto para ella. Pero Natalia durante toda su carrera profesional ha estado acompañando a personas para fortalecer sus competencias ante la adversidad, ante los obstáculos. Sí, ella ha trabajado muy de la mano en áreas de oncología, ha trabajado muy de la mano en temas de psicología comunitaria. Entonces, pues conoce muy bien lo que es formar personas para acompañamiento, para la adversidad. Entonces, Natalia es psicóloga con énfasis clínico de la Universidad Javeriana, es magíster en psicología de la Universidad del Valle, con más de 12 años de experiencia en el abordaje de salud mental y bienestar emocional en contextos de salud, educación y entornos laborales. Su trayectoria como docente universitario y profesional de la salud se ha enfocado en el acompañamiento integral de personas y equipos, integrando una mirada clínica, humana y contextual. Cuenta con formación en salud mental comunitaria, fortaleciendo equipos psicosociales, liderazgo y trabajo en equipo, así como una sólida experiencia en escenarios hospitalarios y de atención en salud, especialmente en procesos crónicos, oncológicos y de cuidado paliativo. Este recorrido le ha permitido desarrollar herramientas clínicas y psicosociales para el abordaje del sufrimiento, la sobrecarga emocional y el desgaste psicológico, aplicables a la gestión de la salud mental en contextos laborales y organizacionales. Nati, muchísimas gracias por aceptar este reto, muchas gracias por estos conocimientos que nos vas a compartir, muy interesante y espero que ustedes también se gocen este webinar. Un saludo a todos los oyentes especiales en los tacos, en los trancones que se encuentran en este momento. Entonces, bueno, Nati, todo tuyo. Si quieres, puedes compartir ya tu pantalla. Eh, Perfecto, ya la voy a compartir. Muchas gracias por la invitación. Y ya voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisas cuando ya la estés viendo. ¿Listo?
Listo. ¿Listo? Bueno, Listo. entonces ya todos lo están viendo, perfecto. Bueno, pues lo primero es pues agradecer por este espacio, como lo decía Sebastián, para mí ha sido un reto porque no es el área donde trabajo particularmente, pero considero que hay muchas cosas que se pueden articular y la idea de este espacio es poder mostrar cómo podemos hacerlo y brindar herramientas al respecto. También porque desde lo que he podido trabajar desde el área clínica, aun cuando estoy principalmente en contextos de salud, siempre he estado alineada con el área organizacional y buscando cómo podemos fortalecer estrategias para el cuidado de los colaboradores, teniendo en cuenta también que los espacios en los que particularmente trabajo son de alta demanda para el personal también. Entonces, pues la idea es que podamos aprovechar este espacio y podamos construir en conjunto. Entonces, pues lo primero desde donde vamos a iniciar tiene que ver con todo lo de la reforma de salud mental, que creo que es fundamental pues para todo lo que está pasando en el cuidado de la salud mental en las organizaciones y en términos generales a nivel pues de Estado y de país. Entonces es muy importante tener la diferencia entre la ley 1616 y la ley de ahora, que es la 2460, porque la ley anterior se enfocaba en todo lo que tenía que ver con la ausencia de la enfermedad y buscar tener una reacción que fuera un poco más reactiva y ayudar a reducir y a contener. ¿Sí? Lo que está buscando la ley actual tiene más que ver con los derechos humanos del ciclo vital, buscando crear estrategias que ayuden a generar formas preventivas y protectoras en los diferentes organismos institucionales que permitan hacer un engranaje que promueva la salud mental. ¿Por qué surge todo esto? Pues creo que para todos pues es conocido de alguna manera que se han presentado incrementos en los índices de ideación suicida, en situaciones de maltrato y abuso, múltiples situaciones de salud mental que están rigiendo y afectando significativamente a nuestra población y esta es una de las razones por las cuales se toma la determinación de hacer ajustes asociados a toda esta reforma. ¿Sí? Algo importante a tener en cuenta es que hay una prelación significativa a las mujeres, a las situaciones de víctimas de violencia y a las personas con algún enfoque diferencial, buscando que se puedan crear estrategias, rutas y herramientas que permitan la articulación y la integración de esta población dentro de las organizaciones y también se pueda velar por el bienestar cuando se presentan situaciones de este tipo. ¿Cuáles son los 5 pilares como de esta política que rige desde el 2025 hasta el 2034? Tienen que ver principalmente el trabajo más grande viene con la promoción y la prevención. ¿Qué es lo que están buscando? Que podamos desde los diferentes ejes trabajar en fomentar bienestar. ¿Qué se encontró y por qué se empezó a trabajar e implementar este nuevo plan? Pues porque todo lo que estábamos haciendo no estaba siendo suficiente, ¿sí? Aun cuando hay personal capacitado en los espacios, hay profesionales en salud mental que trabajan y contienen y acompañan el proceso, se generan procesos de sensibilización y acompañamiento, pues esto no está siendo efectivo y normalmente cuando las personas están llegando a nuestras instituciones, el proceso ya está muy agudo y el manejo es muy complejo. Parte de lo que se está planteando es justamente que podamos hacer como una articulación en red desde los diferentes lugares, desde la parte gubernamental, desde la parte organizacional, educativa, social, sí, que permita que podamos trabajar en red y desde nuestras distintas iniciativas poder apoyar y velar por la salud mental. ¿Cómo se trabaja esto? Pues también desde el proceso de prevención, ¿sí? Reconocer e identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial, tanto los que se tienen a modo personal como a modo comunitario, también desde el diagnóstico y la identificación de los riesgos que pueden tener las instituciones, las poblaciones y diferentes cosas que nos puedan permitir identificar cómo velar y promover estrategias. Todo esto, obviamente, cuando hablamos en la parte organizacional es complejo con relación a, sabemos muchas veces que los rubros para este tipo de cosas pueden ser no tan robustos y hay múltiples actividades en la cotidianidad y pues adquirir nuevas actividades o compromisos adicionales puede generar un desgaste en la organización y es importante que podamos buscar cómo reducimos que esto no se presente de una manera tan explícita pero a la vez cómo podemos apoyar y acompañar pues estos procesos de salud mental regidos por la ley. Es muy importante pues la atención integral, esto también es algo que se está trabajando frente a que se reduzcan las barreras de acceso que existen en los sistemas
sistemas de salud, pues porque no es algo desconocido que hay muchas barreras de acceso para la salud mental. Normalmente las personas van a un espacio para atención, pero entonces probablemente los vuelven a atender en 1 o 2 meses, les cambian el profesional, hay muchas trabas en esa posibilidad de esa articulación y esa atención, y eso también genera unas brechas adicionales y que se agudicen los síntomas o se generen ya procesos más complejos de salud mental. También se trabaja en la rehabilitación, entendida la rehabilitación como también la inclusión social y laboral, cómo hacemos ese retorno laboral cuando se presentan situaciones en las que hay algún proceso agudo de salud mental o hay una situación de violencia o hay alguna situación que aqueje pues todo esto y cómo nosotros podemos hacer pues ese ajuste para reducir la brecha que se presenta normalmente en ese reintegro. Y pues todo eso también está articulado con la gobernanza y con las distintas políticas desde las que se rige y se acompaña todo lo que tiene que ver con el tema de salud mental. Hay algo muy importante y es que lo que se busca con toda esta reforma tiene que ver con que ya cada sector no funcione como una isla aparte donde estamos haciendo cosas de manera desarticulada, sino que podamos buscar cómo trabajamos de manera transversal y nos podemos unificar y potencializar entre todos los recursos que tenemos disponibles para este tipo de acompañamiento. ¿Cuáles son cosas a tener en cuenta, pues que definitivamente no son negociables a nivel organizacional? Pues la evaluación y ajuste periódico, aunque esto ya existía desde antes con relación a la evaluación de riesgo, la batería de riesgo psicosocial, pues algo que se está implementando en este momento tiene que ver con, muchas veces se tenía como la evaluación y se hacían ajustes específicos dando respuesta a esta información, pero esos ajustes no estaban siendo efectivos ni lograban hacer cambios significativos en ese proceso posterior. Y parte de lo que se está buscando ahora es poder reglamentar y regular la manera como no solamente se evalúa, sino también qué se implementa y cómo se articula de manera transversal para ayudar a reducir y a mitigar lo que se encuentra con la batería. Es importante también, pues, tener en cuenta que como organización se cuenta con distintos apoyos. Uno de ellos es la ARL, pero no es el único y parte del proceso también a nivel normativo tiene que ver con no se busca solamente promover y generar espacios para la ARL, sino que de manera explícita tiene que quedar claro cuáles van a ser las intervenciones que tiene ARL, con qué fin, cómo se van a llevar a cabo y también esto cómo se articula con las necesidades tanto a nivel corporativo como a nivel personal de las personas que hacen parte de esa organización. Otra cosa es importante es el bienestar en la jornada laboral, las pausas activas, cuando se hacen actividades recreativas, de dispersión, capacitaciones, espacios de formación, etcétera. Todo esto debe estar dentro del tiempo de espacio laboral y no puede ser como un espacio adicional, porque pues uno de los indicadores o las cosas que se encontró pues tiene que ver también con que estos espacios adicionales pues aun cuando generan un beneficio para el colaborador se pueden concebir como espacios de sobrecarga por estar por fuera del horario laboral. Y uno de los puntos grandes también a trabajar tiene que ver con los entornos protectores. ¿Sí? Cómo promovemos tener espacios de protección en las diferentes situaciones que se pueden presentar tanto a nivel corporativo como a nivel personal, desde obviamente lo que se puede hacer como organización y no puede haber ningún tipo de tolerancia al acoso ni a la violencia y también frente a eso, si hay como de manera mucho más explícita la necesidad de construir rutas, estrategias, divulgación que permita que la organización pues tenga una tolerancia cero. Para eso, pues la idea es poder trabajar con una ruta de implementación. Algo importante antes de entrar como a profundizar en esto es que la idea de este webinar o lo que nos pensamos con Sebastián tenía que ver con ¿cómo podemos genuinamente, más allá de simplemente darles una información, crear o dar estrategias que sean útiles en las empresas sin que sea una demanda adicional muy alta? Porque entendemos que dentro de las empresas cada persona está trabajando en múltiples cosas a la vez y esto es un pedacito pequeño de lo que se hace en la cotidianidad y a veces se vuelve un poco desgastante porque se vuelve responsabilidad o de recursos humanos o de salud ocupacional o de un área puntual y es complejo poder
hacer todo lo que se necesita en este momento, pues por una sola persona. Entonces, parte del ejercicio es cómo podemos hacer más sin hacer más a la vez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos utilizar mejor los recursos que ya tenemos disponibles y las personas con las que ya contamos? ¿Y qué podemos hacer para crear mayores estrategias de factores protectores y promover herramientas que permitan una mayor adhesión y acompañamiento del proceso de salud mental? Entonces, pues lo primero que se debe tener en cuenta o las fases que tenemos que tener a disposición, pues por un lado tiene que ver con el compromiso gerencial, pues sí debe haber desde la parte gerencial algún grado de compromiso con relación a disposición de recursos, de espacios, de tiempo que permitan trabajar y promover herramientas para esto, pues porque es fundamental. Si no se tiene esa consolidación de base, es difícil que las personas puedan trabajar con relación a esto. Es importante que se pueda trabajar en equipo, se pueda tener un comité multidisciplinar que participe y construya herramientas, pero como se los va como a profundizar un poco más adelante, muchas veces uno de los horrores que tenemos en en las compañías tiene que ver con que nos quedamos solo en esto. Son un montón de reuniones de manera constante para revisar qué está pasando, la demanda. Entonces tenemos el comité de acoso laboral, tenemos el comité de ética, tenemos el comité de bienestar, tenemos sí, pero muchas veces no se sale de ese escenario y eso no logra dar respuesta a las necesidades o lo que ya llega al comité no permite una contención preventiva, sino que normalmente ya es algo que estamos buscando reducir el malestar, pero ya está muy agudo. Entonces, esto también es algo importante que vamos a trabajar un poco más adelante y es cómo trabajamos dentro de la organización en promover y prevenir más que contener, porque esa es una de las dificultades más grandes que tenemos. Muchas veces cuando ya se escala talento humano, ya llega salud ocupacional o ya se informa a los líderes o lo detectan los líderes, la situación ha escalado y esto implica muchos desajustes, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, porque a nivel personal tiene que ver con todo lo que eso implica para una persona, pero a nivel organizacional también tiene que ver con inasistencias, bajo rendimiento, afectaciones en la actividad laboral, a veces hay fricciones a nivel corporativo en el clima organizacional por las situaciones que se están presentando. Entonces, parte del trabajo más grande tiene que ver con eso, cómo promovemos y cómo prevenimos, porque ese va a ser el trabajo más grande. Y ahí entra algo fundamental que tiene que ver con la capacitación a los líderes. La capacitación a los líderes no solo tiene que ver con estos temas que estamos plasmando aquí en la presentación, que son el liderazgo, cómo motivamos a las personas, tener una escucha activa, sino también la posibilidad de que tengamos líderes y no solo los líderes de altos mandos, sino de medios y bajos que puedan ayudarnos a detectar y a prevenir, ¿sí? ¿Qué significa eso? No es lo mismo que tengamos en una empresa una situación en la que nos dimos cuenta que tenemos una colaboradora que está con ideación suicida y nos dimos cuenta cuando la persona está pensando tirarse por la ventana y alguno de los compañeros se dio cuenta y tuvo que contener la situación y ya tuvo que llegar el equipo a mirar cómo manejamos esta situación, a que nosotros nos podamos empezar a dar cuenta que la persona está teniendo un bajo rendimiento, que no está comiendo bien, que está empezando a tener síntomas agudos que podrían identificar un riesgo mayor para su proceso emocional y la podamos acompañar desde ahí. ¿Por qué? Porque no solamente aplica para la persona como tal. Si nosotros identificamos un riesgo de ideación suicida o de intento de suicida, ya cuando estamos ahí, normalmente esa implicación no solamente es para la persona, es para la persona que se dio cuenta de la situación, para el equipo, organizacionalmente la cultura se afecta por esto, no sabemos siempre cómo reaccionar frente a este tipo de situaciones. Adicional a eso, pues hay un riesgo para la organización de si se llega a presentar dentro de la organización, pues un intento suicida o se da una situación donde alguien se suicide, pues hay otras implicaciones para la organización versus si nosotros logramos darnos cuenta desde mucho antes, porque conocemos a la persona que se están presentando algunos cambios significativos en sus comportamientos, podemos activar rutas mucho más pequeñas que pueden ayudar a contener y a evitar que se presente y se escalone a este nivel, ¿sí? También es muy importante la comunicación estratégica. Esto es algo que muchas veces en las
comunicación corporativa no funciona siempre tan bien y es que dentro de los diferentes rangos a veces hay dificultades en la comunicación y esto genera muchos miedos, ansiedad y formas de relacionarse no tan adecuadas. Y es muy importante que podamos trabajar en esa comunicación estratégica y a partir de ahí también construir protocolos de apoyo. ¿Cuáles son las guías claras? Y aquí está como lo más grande: acoso, consumo de sustancias psicoactivas, los primeros auxilios psicológicos, pero la idea es poder ir un poco más allá y es cómo nosotros vamos a manejar una situación en la que nos damos cuenta que una persona está teniendo ciertas situaciones de riesgo psicosocial. ¿A quién le aviso? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo manejo? ¿Sí? Porque esa es parte de la dificultad más grande. Normalmente cuando se escalona al área que en teoría sabe qué debe hacer, pues ha pasado un montón de tiempo y un montón de situaciones previas. ¿Cuál es la invitación o lo que queremos como buscar trabajar e implementar? Es cómo podemos generar recursos dentro de nuestra misma organización, pero desde unos niveles como más articulados en la cotidianidad. El líder no es solamente el líder grande a nivel organizacional, sino puede ser la señora del aseo que está por toda la empresa y a ella le podemos enseñar cómo puede detectar cosas puntuales desde lo que ella puede identificar. Le podemos enseñar a la persona encargada de comunicación, le podemos enseñar así a diferentes áreas cómo les podemos dar algunas herramientas que nos ayuden a identificar situaciones de riesgo y también poder crear rutas de diferentes niveles que nos puedan permitir brindar herramientas, estrategias que no son responsabilidad de la empresa, porque eso es importante, sino que se conectan y articulan para poder potencializar y apoyar al empleado sin que necesariamente sea un cargo adicional que va a asumir la empresa. ¿Sí? Y para esto también pues debemos trabajar con la evaluación de riesgos. Si ustedes ven en esta ruta, normalmente la batería no se aplica inicialmente. Primero se hace un proceso de sensibilización y de capacitación. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pasa muchas veces cuando aplicamos la batería primero? Pues nadie sabe nada de salud mental, no entendemos cómo funciona, no sabemos qué estrategias debemos implementar, las personas no tienen buena gestión emocional y esto lo que hace es que se refleje en la evaluación y por ende pues ya queda marcado como unas dificultades adicionales en la batería. Si se puede evitar y podemos primero trabajar en la capacitación, en la implementación de estrategias sencillas y en brindar herramientas al equipo para que sepa cómo lidiar con algunas situaciones, cuando hacemos este diagnóstico psicosocial, reducimos hasta cierta medida y adicional tenemos mayores estrategias para poder, cuando ya vamos a trabajar con los indicadores que nos midan la evaluación, pues vamos a saber cómo poderlos mejorar o implementar desde unos mejores lugares. Para eso, pues es importante entender que hay diferentes tipos de factores psicosociales, ¿sí? Y ahí es importante poder hacer esa diferenciación. Tiene que ver con lo intralaboral y aquí hablamos ya un poco más desde lo organizacional. Entonces, cómo son las gestiones asociados a todo lo que tiene que ver en el espacio corporativo. Entonces, qué estilos de mando hay, cómo son los procesos de pago, la contratación, la comunicación, la tecnología, qué tipo de demandas hay en la organización que puedan generar factores de riesgo para el empleado. Eso también es importante. No podemos generalizar todas las necesidades en los colaboradores, pues porque no es lo mismo, por ejemplo, un profesional que debe trabajar sentado en un computador las 8 horas del día solo en una oficina a la persona que debe estar en contacto directo con público, con exposición a que nos hablen de cierta forma, relacionarnos de cierta forma. Entonces, también hay que empezar a diferenciar tanto cuáles son los factores de riesgo a nivel organizacional desde los roles que ejercen dentro de mi contexto, como también los factores de riesgo que yo puedo identificar de mis colaboradores con la información que ya tengo de ellos, porque también es tener en cuenta que no estamos en cero, no se trata de que nos vamos a tener que sentar a evaluar a 200 personas desde cero para poder reconocer los factores biopsicosociales. Se trata de también que ya sé. ¿Y cómo sabemos esta información? Ah, pues yo tengo las hojas de vida, hemos hecho las evaluaciones de desempeño, yo puedo hablar con los líderes que tienen a cargo el personal y esos líderes empezar a escalonar, ok, cuáles son los riesgos que tenemos a nivel de, por ejemplo, madres cabezas de hogar, personas de estrato 1 y 2,
personas que tienen dificultades en la gestión de sus propias habilidades, personas que tienen un rol más operativo o más de líder, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a caracterizar y a partir de ahí promover estrategias? ¿Cuáles son las estrategias? Ahí es donde ya entra el ramillete de posibilidades. No es solamente que yo como empresa tengo que buscar dónde capacito, qué hago, cómo lo hago, sino también cómo utilizo las distintas estrategias con las que ya se cuenta. Entonces, por un lado, tenemos todo lo que ya existe de la ARL, pero adicional a eso, en la mayoría de las organizaciones también tenemos cuota cena, tenemos estudiantes de algunas universidades o convenios con universidades para algunas cosas y podemos contar con esa experiencia educativa que nos pueda brindar herramientas en el quehacer, pero enfocado en cosas puntuales. También podemos ya mirar qué otras cosas necesitamos. Entonces, si ya estamos hablando de derivaciones APS, si ya estamos hablando de utilizar convenios y cosas que da la caja de compensación, porque muchas veces sí tenemos cosas al alcance y sí hay recursos disponibles, pero tanto los colaboradores como los líderes no los sabemos usar. No sabemos cómo funciona, no sabemos, por ejemplo, si tenemos una colaboradora o un colaborador que están teniendo una situación de violencia, a quién le avisamos, qué rutas hay, a dónde los atienden, sí, más allá de las rutas oficiales, pues también hay fundaciones, hay instituciones que se encargan de eso, que hacen acompañamiento gratuito. Por ejemplo, con las crisis de salud mental está la línea 106, donde yo puedo recibir información si no sé cómo lidiar con la situación. Entonces, poder poner sobre la mesa los distintos tipos de posibilidades y empezar a identificar qué nos puede ayudar es fundamental para poder desencalonar como un poco todo lo que está pasando, bajarle demanda a la empresa, pero a la vez trabajar de una manera transversal, ¿sí? Y esto hace parte de ese reconocimiento también de lo extralaboral. El colaborador no solamente está dentro de la empresa y muchas veces estos beneficios que damos adicionales, pues deben también relacionarse con este contexto personal. Y ahí también es qué herramientas les estamos dando para que hagan un buen uso de ese espacio personal, ¿sí? Aunque no es nuestra responsabilidad de manera explícita, porque eso pues debe hacerse desde la autogestión. Sí es muy importante que podamos poner a disposición recursos. Por ejemplo, si yo puedo saber que la caja de compensación, la EPS, la ARL tiene convenios para dar posibilidades de acceso a deporte de manera más económica o gratuita o bienestar para los hijos o espacios que puedan servir para la construcción de habilidades, pues es muy importante que las podamos reconocer y buscar formas en las que nos podamos relacionar con esto desde un lugar distinto. Para eso es fundamental buscar el equilibrio organizacional donde la empresa entra a ejercer un rol significativo, pero también un trabajo grande que se debe hacer desde la cultura organizacional tiene que ver con el agenciamiento de la persona, donde podamos entender que no es solamente que la empresa deba dármelo todo, sino que también yo tengo responsabilidades y estrategias de autogestión que me pueden ayudar tanto en mi regulación emocional individual como en herramientas que me puedan ayudar en mi proceso corporativo. Y eso es lo que ayuda a crear como este balance. No se trata de eliminar que la persona trabaje, sino empezar a encontrar formas en cómo nos relacionamos con el trabajo y con la vida personal desde un lugar que sea más saludable para mí. Hay algo importante a tener en cuenta y es cuando nosotros estamos en una organización, no siempre tenemos el mismo tipo de empleados y hay diferentes tipos de colaboradores y hay que aprender a trabajar con ellos, ¿sí? Entonces hay una gran población que se ha evaluado, se ha identificado como la población absentista y son las personas que tienden a buscar siempre como por donde yo puedo generar herramientas para faltar al trabajo, dejar de hacer lo que tengo que hacer, generar como cierta incomodidad, me molesto con facilidad, me frustro, estoy a la defensiva, soy aprensivo, ¿sí?
y con esta población particularmente, pues debemos generar ciertos recursos que puedan ayudar a relacionarnos desde un lugar distinto, a generar límites saludables y establecerlos de manera clara para ayudar a reducir como las brechas que se pueden presentar, pero a la vez saber cómo llegar para no generar un mayor malestar. Hay otra población que es como la más grande, que es como el grupo que se podría determinar como borrosos, que son personas que no necesariamente van a un lado o al otro, sino que se permean demasiado por la cultura organizacional. Normalmente son personas que, dependiendo de la cultura organizacional, pueden tender a volverse absentistas, a quejarse bastante, a dejar de hacer las cosas, o si la cultura organizacional promueve un poco más el rol o las dinámicas de compromiso, pues pueden también mediar y moverse a esta área. Las personas comprometidas es un grupo con el que tenemos que trabajar muchísimo porque normalmente es una población que casi siempre tenemos descuidada porque asumimos que cuenta con los recursos disponibles. ¿A qué hago referencia con esto? A que son personas que son muy motivadas, que se ven muy seguras, que normalmente siempre están dando de más, que trabajan de manera constante, nunca faltan, siempre hacen lo que se les pide y esto a veces se asume como un empleado estrella o se considera como algo muy positivo y aunque sí lo es muy importante velar por este tipo de personas en pro de que podamos generar estrategias que sean sostenibles en el tiempo y que no vayan a afectar también su bienestar emocional, su rendimiento y su capacidad de respuesta en el entorno corporativo. Aquí entra algo importante y es cómo podemos empezar a trabajar con los mandos intermedios. Normalmente el trabajo grande se hace con los mandos altos y son los que más se capacitan en liderazgo, en herramientas para la comunicación asertiva, en el manejo del estrés, en la gestión, pero con los mandos medios, intermedios y bajos normalmente no lo hacemos y esta casi siempre es la primera puerta a las situaciones complejas. Siempre las personas que de primero se dan cuenta, las personas que normalmente deben hacer esa primera atención cuando se presentan situaciones y sobre todo situaciones de salud mental son estas personas, porque ya cuando se escalona es cuando la situación se sale de control y se informa. Y esto también es algo importante a trabajar y es cómo vamos a concientizar a nuestra organización de trabajar más en la prevención y la promoción y no solamente en reportar las cosas que se nos salen de las manos, porque ahí es una de las situaciones más complejas que se presentan en salud mental. Normalmente solo reportamos o solo hacemos algo cuando ya la persona definitivamente no está rindiendo en su trabajo, cuando está muy hostil, cuando está faltando mucho, cuando ya no se entregan un diagnóstico formal de salud mental, cuando la persona verbaliza que quiere atentar contra su vida, que se está presentando una situación, pero esto muchas veces tanto a la organización como a la persona le genera un costo adicional. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que cuando nosotros acompañamos, atendemos y brindamos soporte ya en la contención, pues ya los síntomas están tan agudos que las herramientas que en otro momento podrían haber funcionado ya en ese momento no son suficientes. ¿A qué hago referencia? Que, por ejemplo, con el caso que les daba antes, si yo me doy cuenta de una colaboradora que se está sintiendo triste, que veo que no se viste como normalmente lo hace, no se expresa tanto, está más tímida, no habla de manera constante, sus compañeros más cercanos reportan que está teniendo dificultades y nosotros en ese momento la abordamos, es probable que yo pueda identificar ciertas necesidades que está teniendo y articularlas. Aquí hacemos referencia con eso, a, por ejemplo, hay apoyo y se puede presentar articulación desde sus mismos compañeros de trabajo, el reconocimiento de dónde podemos generar sostén ahí, desde ya derivar si se requiere acompañamiento, por ejemplo, profesional especializado por medio de la EPS, por medio de la ARL, si tiene que ver con algo organizacional. Podemos brindar otro tipo de espacios como mirar con la caja de compensación, mirar con las actividades que tiene la ARL o de las mismas que tenemos en la organización que puedan ayudar a reducir estos síntomas dependiendo de la necesidad particular de la persona. Si en ese momento no se detecta, no se comunica o no se hace algo al respecto y ya esperamos hasta que la situación está muy aguda, probablemente ahí ya estamos hablando de una hospitalización en salud mental o estamos hablando de una
una persona que le va a costar mucho más poder hacer ajustes en sus propias herramientas porque el desborde emocional está muy agudo, ¿sí? Entonces también para sus colaboradores y sus compañeros va a ser más complejo poder sostener, acompañar, ¿sí? Porque ya estamos hablando de otro tipo de situaciones donde muchas veces no tenemos formación y no sabemos cómo acompañar. Entonces, por eso es tan importante trabajar en la prevención y en la promoción. Y ahí entonces entramos a reconocer cómo podemos promover un liderazgo más saludable. Y ahí entra, ¿qué son las alertas rojas? ¿Sí? ¿Dónde podemos empezar a socializar y a capacitar a nuestro equipo para que las puedan reconocer? Esas cosas de acción es más o menos como lo que se hace frente a las brigadas en las organizaciones para cuando se va a presentar un temblor o van a haber ciertas situaciones de cómo tenemos que estar capacitados y formados en diferentes áreas que permita que si se presenta una situación de urgencia, pues no solo sea una persona encargada de evacuar, sino que somos distintas personas que nos formamos, que sabemos cómo lo podemos hacer y podemos acompañar ese proceso. La invitación es a pensarnos cómo en salud mental podemos hacer algo similar, cómo podemos capacitar en diferentes frentes a nuestros colaboradores para que puedan identificar, acompañar, reconocer y hacer puente cuando se detectan situaciones de salud mental, ¿sí? Ahí no estamos pensando en que vamos a volver a todos nuestros colaboradores psicólogos clínicos o que entonces ya cada líder tiene que sentarse media hora a escuchar los problemas de su equipo. No se trata de eso, pero sí hay cosas sutiles que podríamos aprender a manejar y también sí sería importante que las personas puedan tener ciertas herramientas contención y en primeros auxilios psicológicos, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, para que podamos manejarlo. Y también en las situaciones de la cotidianidad, cómo manejamos conversaciones difíciles, porque aquí se conecta un poco con lo que estábamos mirando antes del reconocimiento de factores de riesgo y es si yo ya medianamente conozco el tipo de población y las personas con las que estoy trabajando, detecto cuáles pueden ser los riesgos más amplios a modo general de sus personalidades, de sus formas, y aprendo a capacitar a mi equipo para que sepa comunicarse de una manera más efectiva, dependiendo de las necesidades de las personas con las que estoy trabajando, puedo reducir y mitigar muchos de estos riesgos. ¿Cuáles son, pues, algunas estrategias para esto? Pues la importancia de poder brindarle herramientas a los líderes para la validación escucha. Muchas veces una buena conversación puede reducir significativamente un malestar emocional y puede evitar un montón de conflictos adicionales solo con un buen manejo. Y esto es muy importante. Nuestro lenguaje verbal y no verbal es muy explícito y sobre todo para una persona que está en una situación vulnerable emocionalmente, tiende a ser mucho más evidente. Entonces, aquí hay algunas estrategias que quise ponerles como para darles orientación de cómo lo podríamos manejar. Obviamente sería importante poderlo trabajar un poco más, pero aquí hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una situación de bajo desempeño, pues no se trata de inmediatamente poner un rol punitivo donde lo estás haciendo mal, no lo estás logrando, ¿sí? Sino que podamos trabajarlo desde un lugar que también dé posibilidad a reconocer qué pueda estar pasando. He notado cambios en tu ritmo habitual y me preocupa tu bienestar. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sí? Entonces, aquí estamos abriendo puente para dos cosas. Por un lado, estoy haciendo evidente que hay cambios, pero a la vez estoy intentando identificar cómo puedo ayudar. Entonces ya la persona puede tener la posibilidad de decirme, no conozco cómo funciona la aplicación, no estoy logrando gestionar bien mi tiempo, me cuesta concentrarme bajo presión. Y ahí la invitación es a que podamos empezar a construir este ramillete de herramientas que nos puedan ayudar a decir, listo, como yo ya sé que esta persona no está relacionándose bien bajo presión, no sé, tengo en mi mismo equipo a alguien que lo hace muy bien, podríamos hacer una pequeña mentoría entre las dos personas para que le dé herramientas que le permitan relacionarse mejor. Ah, no, el problema es de gestión del tiempo. ¿Hay alguna capacitación de ARL que pueda dar estrategias para una mejor gestión del tiempo? Y así sucesivamente. No estamos haciendo un trabajo adicional de manera muy robusta, pero estamos funcionando como puente
que ayuda a reducir estas situaciones que se pueden presentar y evitar que se escalonen. Entonces, otra de las situaciones es estrés evidente. Entonces, un guión sugerido es: noto que esta situación te genera preocupación, cuéntame más al respecto. Es muy importante tener en cuenta que cuando se esté capacitando a los líderes en este acompañamiento, hay que aprender a diferenciar cuál es el límite, porque al líder también hay que cuidarlo. Sí, y no puede haber un desgaste adicional emocional en el líder por esta posibilidad de apertura hacia el colaborador. Un error cometido, entonces guión sugerido: entiendo tu frustración, analicemos juntos qué aprendemos de esto, y aquí podemos entrar a revisar, ok, cuáles podrían ser estrategias de implementación, de pronto a nivel de la empresa, qué recursos puedo ofrecer al colaborador para que lo haga mejor, y si identifico que son herramientas que el colaborador debe establecer o construir a modo personal, pues también dónde puede tener acceso a esta información o a cosas que le puedan ayudar para este proceso. Es muy importante evitar juicios, palabras como estás exagerando, sí, o no es para tanto, sino intentar enfocarlo más en incluirlo dentro del proceso, como qué necesitas para avanzar, cómo podemos ayudarte, que crees que se está presentando, que permita que la persona se sienta más posicionada, porque esto además da un agenciamiento donde no estamos buscando particularmente el responsable, sino buscando conectar y brindar herramientas al respecto. Para esto es fundamental que se pueda trabajar con los primeros auxilios psicológicos, que, como se los decía, no se trata de que las personas tengan que volverse terapeutas o que de ahora en adelante tengan que estar constantemente enfocándose en eso, pero sí es una realidad que dentro de las organizaciones pues se pueden presentar situaciones, situaciones de índole personal, del estrés laboral, de la mala gestión emocional, del mal manejo del estrés, que pueden derivar a situaciones de riesgo en salud mental. Y cuando hablo de situaciones de riesgo, no quiero que se piense netamente como en una situación ya de alto nivel, como una persona con un trastorno depresivo o una persona con ideación suicida, sino que también se piense con los desbordes emocionales en general, ¿sí? Una situación compleja, una persona que está en el trabajo y le informan que su familiar acaba de ser diagnosticado con una enfermedad, una persona que terminó con su pareja, que su hijo está teniendo un mal rendimiento educativo, que está teniendo problemas financieros, ¿sí? Pero muchas veces se presentan estas situaciones y no sabemos cómo acompañar en un momento de desborde emocional, y poder tener estos primeros auxilios psicológicos nos pueden ayudar a generar esa contención inicial. ¿Cuáles son como los pasos importantes a tener en cuenta? Primero, hay que tener un acercamiento empático y promover la privacidad, pero antes de poder hacer esto, siempre hay que velar por el bienestar de la persona que está brindando los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque en un momento de alto estrés, muchas veces la persona no reacciona de la mejor manera, o puede ser hostil, o puede estar haciendo movimientos, o si está pensando hacer algo en contra de su vida, pues también nos podemos poner en riesgo en ese proceso. Entonces, siempre hay que velar por el bienestar de la persona que está entrando en contacto con esta otra persona en riesgo. Después, hacer ese acercamiento empático, promover la privacidad, permitir que la persona se pueda expresar. Muchas veces hay mucho afán en saber qué decir, qué le tengo que decir, cómo lo digo, cómo lo hago, pero si lo miramos hasta de nuestra propia experiencia, muchas veces no se trata de las palabras, sino el estar, ¿sí? Para las personas en un momento de desborde, muchas veces es mucho más significativo que yo simplemente esté ahí en disposición de acompañar, de escuchar, de que se sienta contenido, a que intente solucionar el problema, decir qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, etcétera. Entonces es fundamental poder promover esa escucha activa. Cuando ya se presenta con las situaciones, algún desborde emocional más allá que con el contacto, el espacio, la escucha no se contiene,
por ejemplo, la persona está hiperventilando, está gritando, llorando de manera desbordada, no logra regular sus emociones, pues podemos generar estrategias de estabilización. Hay dos técnicas pues que normalmente son muy útiles, que tiene que ver con la respiración diafragmática, entonces ayudarlos a conectarse con su respiración y a hacerlo, inhalar 2 segundos, y exhalar cuatro, y poco a poco se lo estamos diciendo, lo hacemos con ellos, podemos decirles que pongan la mano en el abdomen, que sienta como pues se mueve su abdomen cuando inhalo y exhalo, como para ayudar a hacer esta contención. Si definitivamente con eso no lo logramos, porque a veces por la situación no logran conectarse con la respiración, también podemos ayudar a conectar con el momento presente, a que nos digan 4 cosas que están viendo, 3 cosas que está escuchando, o si no logramos que se conecten con el momento, empezar a hacer preguntas explícitas como cómo te llamas, con quién vives, cosas puntuales que puedan ayudar como a conectar con el momento presente y ayudar a bajar el desgaste. Cuando ya hemos hecho esto y la persona se logra estabilizar, es muy importante que podamos entender cuál es la necesidad inmediata, ¿sí? Entonces, la necesidad inmediata era netamente un espacio de contención, que es lo que pudimos hacer. La necesidad inmediata tiene que ver con esto, ya muestra otro tipo de indicadores y ya necesitamos que esta persona vaya a cita por psicología por la EPS, necesitamos derivar a la ARL porque es algo asociado al proceso laboral, necesitamos escalar dentro de la organización a un líder que tenga mayores estrategias para el manejo. Sí, esto es importante y ahí ya hacemos el proceso de conexión dependiendo de lo que hayamos identificado. Es muy importante, y esto sí hace parte de lo manifestado dentro de la nueva normativa, pues los protocolos específicos, cómo acompañamos y abordamos las situaciones de acoso laboral, cómo acompañamos situaciones que se puedan presentar de ideación suicida dentro de nuestra organización o que nos demos cuenta de nuestros colaboradores, y cómo hacemos esa reincorporación. Entonces, pues por un lado, con las estrategias de acoso laboral, la política debe ser cero, debe haber una transparencia en la comunicación, deben ser canales confidenciales que eviten generar procesos de revictimización y pues buscar reducir el riesgo de represalias. Entonces ahí se habla de la construcción de pues herramientas que permitan de manera anónima el inicio del proceso, cómo se socializa la posibilidad del reconocimiento de situaciones de acoso laboral, la educación frente a qué se considera un acoso laboral, cómo se acompaña, qué se debe hacer para ayudar a reducirlo. Por otro lado, hablamos de todo lo que tiene que ver con ideación suicida. Entonces, ok, ¿cuáles son las rutas de emergencia? Si se presenta una ideación suicida dentro de nuestro entorno laboral, ¿qué hacemos? Entonces, pues parte de lo que se hace es esto que les acabo de decir de primeros auxilios psicológicos. La persona no debe quedarse sola, debemos poder hacer el acompañamiento para derivar a la persona y que pueda acudir al servicio de urgencias. Acuérdense que una ideación suicida en salud se considera un triage 3 en español. Eso lo que significa es que si vamos a cualquier servicio de urgencias, lo deben atender pues de manera inmediata o lo más oportuno posible al considerarse de alto riesgo. Posterior a esto también es cómo hacemos los procesos de reincorporación, y ahí la invitación sería no lo pensemos solo en situaciones agudas de salud mental, sino en términos generales. Las mamás que se van a licencia de maternidad y vuelven 4 meses después, una persona que estuvo incapacitada porque tuvo un problema de salud crónica que llevó a que estuviera un mes por fuera de la organización. Sí, una persona que pidió una licencia mayor a lo normal de vacaciones y se está reincorporando, porque a nivel del proceso emocional hay un desajuste y hay que buscar cómo hacemos una reincorporación que sea adaptativa tanto para el colaborador como para la organización, y que esto permita que el engranaje funcione de la mejor manera posible. ¿Cuáles algunas cosas asociadas al checklist de cumplimiento? Entonces, bueno, por un lado, pues de lo que ya hemos hablado, la batería de riesgo psicosocial vigente. Es fundamental que puedan tener una batería de riesgo psicosocial. Es importante tener el plan de intervención. No solamente es qué me dijo la batería y ya está, sino cuáles son las estrategias que vamos a utilizar y cuál es el cronograma. Aquí entra algo importante que es la invitación el día de hoy, es a que podamos construir un directorio
o estrategias de enlace que no solamente se queden en lo básico del ARL o lo que nosotros podemos hacer como organización, sino que podamos poner a disposición distintos recursos que permitan que el colaborador, su familia y también la organización como tal pueda tener a disposición mayores herramientas para su propio bienestar. Y aquí hablamos de herramientas de distintos tipos. Si nosotros trabajamos en una zona donde yo sé que cerca hay gimnasios con los que se pueden hacer convenios para que sea más barato y los colaboradores puedan ir antes o después del trabajo, espacios para comer más baratos, espacios con salud ocupacional asociados a cursos, herramientas, las charlas que dan, con la caja de compensación, los descuentos que hay para espacios de recreación, los beneficios que se les pueden dar a las personas que tienen hijos. Todas estas cosas son importantes porque esto también hace parte de la adaptación. Por ejemplo, un colaborador que está llegando nuevo a la ciudad y está llegando nuevo a nuestra empresa, no solamente está haciendo todo el ajuste que tiene que ver con lo que implica estar en una nueva organización, sino con adaptarse al entorno, a la cultura, a los lugares. Y si nosotros podemos reducir un poco ese impacto, pues también va a ser algo positivo. ¿Y cómo lo podemos hacer? De maneras muy sencillas en una construcción colectiva. Si yo ya sé que estos son los restaurantes más frecuentes en los que mis colaboradores comen y esto más o menos es la brecha de lo que cuesta y estos son lugares que le pueden servir, estas son las rutas del mío y sí, es información de divulgación. Nosotros no vamos a entrar a hacer gestión directa, pero esto sí va a promover y va a velar por la calidad de vida del colaborador y por el bienestar organizacional. Entonces, la invitación más grande tiene que ver con eso, en cómo podemos empezar a reconocer, primero, cómo trabajamos más en prevenir y en promover. Segundo, cómo hacemos una mayor articulación desde las herramientas y el reconocimiento de todo lo que tenemos a nivel organizacional. Y ahí no entra solamente lo formal a nivel organizacional, sino, por ejemplo, cuáles de mis colaboradores son mucho más prestos a escuchar, más sensibles, se dan más cuenta de la información que está pasando con los otros compañeros, se conectan mejor, son más extrovertidos. Todo esto es información que nos puede ayudar a reconocer necesidades dentro de la organización y suplirlas de manera más sencilla o con el reconocimiento y la sensibilidad que se puede construir con el equipo. Ahí también es importante, pues, lo que ya habíamos hablado de la política antiacoso, cómo se socializa, cuáles son los canales formales de denuncia, qué se está haciendo para el enfoque diferencial, cómo se priorizan a las mujeres y a las personas con discapacidad, cómo la organización se adapta y ajusta en pro de que las personas, pues, con alguna situación de discapacidad puedan hacer parte del entorno y trabajar de manera eficiente, cómoda y con una buena calidad. Pues, bueno, para terminar, pues invertir en la salud mental no solo evita sanciones, sino que busca crear organizaciones que sean mucho más resilientes, productivas y humanas. Y ahí es importante eso, cuidar al cuidador. No solamente se trata de todo lo que tenemos que dar en términos generales hacia la organización y hacia los colaboradores, sino hacia las personas que van a hacer este proceso. Y ahí es la invitación más grande a desarticular y es no es solamente algo que debe trabajar talento humano o salud ocupacional o en compañía de la ARL, sino cómo concientizamos y buscamos que nuestros colaboradores en términos generales sean ejes de acción, que nos ayuden desde sus distintas posibilidades a promover y a prevenir. Aquí les comparto mi contacto. Muchísimas gracias. Voy a quitar la presentación para escucharlos. Nati, muchísimas gracias, de verdad que sí, por este espacio tan importante, como pues lo has mencionado a lo largo de tu presentación. La idea es poder ver qué mecanismos y qué estrategias tiene recursos humanos como puente para poder redireccionar. Muy importante lo que dices, que acá no nos volvemos terapeutas de cada caso particular del colaborador, sino poder, digamos, generar ese entorno donde el colaborador tenga los diferentes mecanismos, donde tenga las diferentes estrategias, entidades, canales de comunicación donde pueda acceder a
a todos los temas de salud mental. Entonces, muchísimas gracias, Nati, por este espacio. No sé si alguien de pronto tiene alguna inquietud que quiera compartirnos o alguna anécdota de pronto que quiera compartirnos. Em, a mí sí me gustaría de pronto, Nati, que nos pudieras de pronto profundizar esa importancia de cuando nos mencionaba lo de los mandos medios, ¿no? Porque es la primera línea de contención, es el primer testigo de lo que le está pasando al colaborador. Entonces, mm, ¿por qué es tan importante que los mandos medios tengan estos conocimientos y estas estrategias de contención y estas estrategias pues de prevención en salud mental? Bueno, pues ahí hay varias cosas importantes que tienen que ver justamente con la captación y promover no se escalonen las situaciones, porque una de las cosas más frecuentes que sucede es que normalmente lo que ya se lleva a los altos medios, a los altos mandos, tiene que ver más con cosas que ya se agudizan, cosas que se salen de control, pero para que eso suceda, se han presentado muchas situaciones y ahí es donde pues podemos caer en algún grado de riesgo, porque ahí es donde los colaboradores entonces están insatisfechos, están frustrados, están incómodos, pueden empezar a tener un mal rendimiento laboral, a generar malestar con sus compañeros, a tener una mala atención al cliente, una mala respuesta, sí, un mal proceso dentro de la dinámica corporativa y esto muchas veces tiene que ver porque estas personas no están capacitadas o están tan desbordadas en su quehacer, porque esa es otra realidad, pues no es solamente falta de voluntad o de deseo, sino también, pues primero, falta de herramientas y por otro lado, pues tampoco tienen ni siquiera para ellos mismos las mejores estrategias a veces de gestión. Entonces, parte del punto es cómo les brindamos primero a ellos estrategias que les puedan ayudar a tener una mejor autogestión y también una gestión con los colaboradores que trabajan, porque normalmente son los que dan las directrices de manera directa, los que definen las formas de trabajo, de relacionamiento, quienes reaccionan cuando las cosas no se dan de cierta manera, por lo menos de manera directa inicial, y esto muchas veces va generando roces y situaciones adicionales que con un buen manejo, con un buen diagnóstico inicial desde reconocimiento de cosas, podríamos potencializar desde lugares distintos. Y con eso, pues evitar que se tenga que escalonar a otros lugares. Y ahí también ya entra pues los riesgos que se pueden presentar en salud mental también a nivel corporativo, donde las mismas personas puedan empezar a manifestar que estoy teniendo problemas de salud mental asociadas a estrés laboral, a mala gestión de mi líder, acoso, ¿sí? Entonces, muchas veces esto se puede evitar si nosotros trabajamos en esa promoción y esa prevención, porque si una persona presenta ciertas situaciones y yo tengo un líder que logra reconocer estas banderitas rojas, que tiene una capacidad de respuesta distinta, que se conecta con su equipo y puede decir, esta persona está teniendo estas dificultades, pero esta otra me puede ayudar y hacer andamiaje con lo que se está presentando, o yo ya sé que tengo estos recursos a disposición y derivé de manera inmediata, pues también no se aumenta la situación con esa persona de manera particular, pero también no afectamos el clima laboral que se está presentando en esa área, porque esa es otra cosa. Muchas veces no es solo en ese espacio, sino en términos generales, pues que se presente. Tengo otra pregunta, Nati, y es, ¿en qué momento acudo ya al jefe? Yo, por ejemplo, si yo tengo un compañero que está pasando por alguna situación de las que mencionabas, ¿en qué momento lo abordo directamente a mi compañero o en qué momento definitivamente voy donde mi jefe, ¿sí? ¿Cuál es esa línea que yo tengo pues que tener en cuenta en esas situaciones o bajo qué escenarios es mejor ir directamente al jefe y no abordar de pronto esto que se puede convertir en un problema mayor? Pues ahí justamente la invitación es a la construcción y a la sensibilización con el equipo para poderles brindar herramientas que les permita saber reconocer eso y poder dar un buen manejo, porque es que a veces otra de las dificultades es que acudimos al jefe, pero la posición del jefe es punitiva o la reacción no es la mejor, porque a veces genuinamente no sabemos cómo lidiar con estas situaciones o no tengo ni idea qué hacer con eso porque ni siquiera sé
cuál es el manejo que hay que darle, ¿sí? Entonces, parte del ejercicio también entra desde ese reconocimiento. Si yo estoy identificando, por ejemplo, a una compañera que está desmotivada, digamos, terminó con su pareja, se está sintiendo muy sola, no está rindiendo en el trabajo, entonces yo puedo, por ejemplo, de manera directa, si así lo deseo, porque ahí parte del ejercicio también es cómo potencializamos, articulamos y empoderamos al equipo. No es responsabilidad solamente del jefe. Si yo tengo un área y en mi área somos 6, 7 personas y nosotros podemos educar, acompañar y sensibilizar, es mirar cómo desde los distintos recursos que tiene cada persona podemos apoyar y acompañar y cómo podemos potencializar estrategias de articulación. Cuando normalmente ya se debe ir escalonando, pues en la medida que identificamos que los recursos que tenemos a disposición no son suficientes. Por ejemplo, si yo veo a esta persona que está desmotivada y como equipo empezamos a estar más pendiente de ella, acompañarla, invitar a cosas, a decirle que haga ciertas actividades fuera del espacio laboral, no necesariamente con nosotros, sino desde lo que se puede socializar, a estar más pendiente de ella en el espacio, ayudarle con las dificultades que está teniendo desde lo laboral y definitivamente esto continúa, 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 pues ahí lo importante sería ya informar, primero ver si con ella misma se puede promover que vaya a su EPS, que pida una cita por psicología, si definitivamente esto ya no sucede, se le puede formar al jefe inmediato para identificar qué estrategias podemos utilizar a nivel de la organización. Si ya esto sigue escalonando y decimos, no, esta persona está empezando a tener absentismo, no te está teniendo bajo rendimiento, llora todo el día en la oficina, ¿sí? Pues entonces ya vamos escalonando y ahí sería muy importante ir definiendo las rutas. Yo no podría decirte que todas las rutas van a ser siempre secuenciales porque también habla de las habilidades y las características particulares de cada organización, ¿sí? Si nosotros podemos tener una mejor vinculación con mi jefe directa o con el jefe o el líder de talento humano, porque la manera de relacionarse no es tan cómoda para el colaborador, pues quien hace el proceso es el jefe directo, así se reporte a talento humano. Entonces depende mucho de las características de la organización, aun cuando las rutas sí deben de ser claras y debe poder ir articulando y ya definiendo los puntos y cómo lo vamos a manejar. También porque a nivel de la organización sí es importante que pueda haber algún grado de documentación de qué estamos haciendo cuando se presentan ciertas situaciones para que después si se escalona o se lleva a otros niveles, yo pueda decir, mire, todo esto son los planes de acciones que yo tuve, estas son las estrategias de sensibilización, esto es lo que yo hice para capacitar, con esto eduqué, con esto contuve, ¿sí? Y con eso de alguna manera nos podemos pues ayudar a alivianar la carga que puede implicar también ahorita con todo el proceso normativo. Perfecto, Nati, ¿no? Muy claro, muchísimas gracias. No sé si alguien de pronto tiene alguna inquietud que quisiera compartir a Natalia o alguna situación que le haya pasado en el ámbito laboral que de pronto se salió de las manos o algo alguna anécdota. Entonces, bueno, mientras tanto aprovecho, Sebastián Restrepo te da las gracias. Se lleva muchas temáticas importantes para considerar en su organización y Sandra Callejas también te da las gracias em, por este tema. Bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud adicional. Entonces, bueno, agradeciendo la presencia, sé que es un horario complicado, pero bueno, muchas gracias por la presencia de todos. Espero esta información haya sido muy útil. Muchas gracias, Nati, por compartirnos tu experiencia. Ahí quedan los datos de Nati igual. Nati se dedica a la formación de líderes en temas de salud mental. Entonces, si de pronto alguno está interesado en una información adicional, me puede escribir y yo les contacto con Natalia directamente. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio y que tengan buena noche. Gracias, Nati. Muchas gracias a todos por estar y que tengan bonita noche. Cuídense mucho. Gracias, feliz noche. Feliz noche.